Muy buenas, hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los periodos más fascinantes y también más tramposos de la historia de España, la Restauración. Un sistema que a primera vista prometía paz y estabilidad, pero que en realidad, se construyó sobre una ilusión, sobre un truco político colosal. Y la gran pregunta es, ¿cómo es posible que aguantara casi 50 años? Pues venga, vamos a descubrirlo. Para entender la solución, primero tenemos que ponernos en situación, sentir un poco la desesperación del momento. Estamos en 1875. España lleva, ojo, casi un siglo de golpes de Estado, de guerras civiles, de un caos político constante. La pregunta que se hacía toda la élite del país era muy simple, pero a la vez muy complicada. ¿Cómo narices se construye una nación estable después de tanto desorden? Y la respuesta a esa pregunta fue una solución con dos caras. Por fuera todo parecía muy moderno, muy democrático, un rey, un parlamento, partidos. Pero por dentro la maquinaria del poder funcionaba de una manera completamente distinta y se basaba nada más y nada menos que en un fraude electoral masivo. Vamos a desmontar este mecanismo pieza por pieza. Y es que para poder apreciar la solución que se inventaron, que era ingeniosa, aunque ya lo hemos dicho, corrupta, primero hay que entender la dimensión real del problema. Esto no era un simple desorden, no. Era un siglo entero de auténtico caos. España era un auténtico polvorín. A ver, aquí los gobiernos no cambiaban con votos, ¿qué va? Cambiaban con pronunciamientos, o sea, golpes de Estado liderados por generales que básicamente se sentían con derecho a imponer su voluntad por las armas. Y a todo esto, súmale dos guerras sangrientas que estaban ocurriendo a la vez. La Tercera Guerra Carlista, aquí en la península, y la Primera Gran Guerra por la independencia de Cuba. Con este panorama, el objetivo principal de la clase política no era la democracia, era algo mucho más básico: conseguir orden y paz. Y claro, para poner fin a todo este lío, emerge una figura que va a ser clave: el arquitecto de esta nueva España, Antonio Cánovas del Castillo. Y tenía una obsesión: diseñar un sistema que por fin trajera una estabilidad que durase en el tiempo. Cánovas, que era un tipo muy pragmático, no se puso a inventar la rueda. Para su gran plan se inspiró en el sistema político que más admiraba por su estabilidad, el británico. Se dio cuenta de que su éxito se basaba en dos pilares fundamentales. Por un lado, una monarquía fuerte que sirviera como símbolo de unidad, y por otro, un parlamento donde dos grandes partidos pudiesen alternarse en el poder de forma pacífica. Así que con esa idea británica en la cabeza, Cánovas y su gente diseñaron la estructura oficial del nuevo Estado. Esto es lo que, sobre el papel, se suponía que iba a garantizar la estabilidad de España. El sistema se apoyaba, digamos, en cuatro patas. La primera, la figura del rey, Alfonso XII, que no era un monarca absoluto, sino más bien un árbitro que estaba por encima de los partidos. La segunda, una constitución, la de 1876, que se hizo a propósito bastante ambigua y flexible para que tanto conservadores como liberales pudieran gobernar con ella sin tener que cambiarla cada 2 por 3. Tercero, el bipartidismo, la famosa alternancia pactada entre dos grandes partidos. Y cuarto, y esto era crucial para acabar con el caos, mantener al ejército en los cuarteles, bien lejos de la política. Y claro, para este juego político hacían falta dos equipos. Por un lado, el Partido Conservador, liderado por el propio Cánovas, y por el otro, el Partido Liberal de Práxedes Moteo Sagasta. Aunque tenían sus diferencias, los dos estaban de acuerdo en las reglas del juego, la monarquía y la Constitución. La idea era que se fueran pasando el poder el uno al otro de forma ordenada y predecible. Es el famoso turno pacífico. Pero claro, si el ejército ya no daba golpes de Estado, ¿cómo se aseguraba esa alternancia pacífica? ¿Cómo se ponían de acuerdo? Bueno, pues aquí es donde entramos en el secreto del sistema, en su motor oculto. La palabra clave, la que lo explica casi todo, es caciquismo. En cada pueblo, en cada comarca, había un cacique. ¿Y quién era esta figura? Pues el mandamás local, un terrateniente, un notable que lo controlaba absolutamente todo. ¿Que necesitabas un trabajo? Hablabas con el cacique. ¿Que querías un permiso para construir algo? Ibas al cacique. Él iba tejiendo una red de favores y deudas que le garantizaba el control total de los votos en su zona. En el fondo, el cacique no era más que el sustituto civil del general golpista. Esta cita del político Valentí Almiral es demoledora. Resume a la perfección la farsa que eran las elecciones. Daba igual lo que la gente votara en las urnas porque el resultado ya estaba decidido de antemano. Y quien movía los hilos no era el pueblo, no. Era una única persona desde su despacho en Madrid, el ministro de la Gobernación. El fraude electoral era un mecanismo de 3 pasos y estaba perfectamente engrasado. Primero, el encasillado. Desde Madrid, el ministro de la Gobernación preparaba la lista de los diputados que tenían que salir elegidos en cada distrito, como si fuera un álbum de cromos. Segundo, los caciques. Esa lista se enviaba a los caciques locales, y su misión era conseguir ese resultado. ¿Cómo?
Pues con favores, con amenazas. Y si eso no era suficiente, se pasaba al tercer paso, el pucherazo, el fraude directo en la urna. Esto incluía de todo, desde manipular las papeletas hasta hacer que votaran los muertos. Y ojo, no nos engañemos, este sistema no se mantenía solo con favores. Cuando la persuasión no bastaba, se usaba la violencia sin ningún tipo de tapujos. Había grupos de matones a sueldo, como la famosa partida de la porra, que se dedicaban a reventar mítines de la oposición o a intimidar a los votantes más rebeldes en la misma puerta del colegio electoral. El objetivo estaba clarísimo, que a nadie se le ocurriera desafiar el resultado que ya estaba pactado. Y con esto llegamos a la parte final. A ver, ¿cuál fue el legado de todo esto? Porque sí, se consiguió la estabilidad, eso es innegable, pero ¿a qué precio? Este es el balance final del sistema, y la verdad es que es muy ambivalente. Los logros, a la izquierda, son evidentes. Se pacificó el país, se acabaron las guerras civiles y se apartó a los militares del poder. De hecho, fue el periodo de estabilidad más largo de todo el siglo XIX español. Pero los costes, que vemos a la derecha, fueron tremendos a largo plazo. Se creó un sistema corrupto, sin una democracia real, que provocó una apatía política enorme y que dejó fuera a cualquiera que no estuviera en el pacto, como los republicanos, los socialistas o los nacionalistas que empezaban a surgir. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, una pregunta que va más allá de la historia de España y que sigue muy vigente hoy en día. El sistema de Cánovas cumplió su objetivo principal, que era traer orden y paz, pero lo hizo sacrificando la democracia y construyendo una nación sobre unos cimientos de corrupción y de apatía. Por tanto, la pregunta es inevitable. ¿Cuándo es demasiado alto el precio que se paga por la estabilidad?